Se acerca septiembre. Una vez más, como todos los años anteriores, vamos a ver los desfiles, escucharemos las bandas, veremos en las escuelas y en los colegios los periódicos murales. En los periódicos seguramente veremos también la publicación de diversos artículos dedicados a exaltar a la patria, a los próceres, al proceso independentista. Y quién sabe, a lo mejor nos encontraremos con alguna revelación, alguna novedad respecto a ese momento histórico de 1821 en el cual el Reino de Guatemala firmó un acta de independencia y se separó por primera vez de la metrópolis española. En ese sentido, vale la pena reflexionar acerca de qué significa para nosotros los salvadoreños la independencia. En lo personal, creo que tenemos muchos mitos y leyendas dentro de la cabeza respecto a ese momento. La independencia no es simplemente la firma de un acta, no es una fecha denominada 15 de septiembre de 1821. La independencia es un proceso que ni siquiera comenzó el 5 de noviembre de 1811 con el mal llamado grito de independencia. Es un proceso largo, es un proceso donde no solamente hubo dirigentes, los que tradicionalmente denominamos próceres, sino también hubo dirigidos. Y dentro de esos dirigidos y dentro de esos dirigentes hubo mujeres, hubo negros, hubo indígenas, hubo africanos, porque no solo había negros africanos, también había negros americanos. En ese sentido, también hay que recordar que hubo indígenas involucrados dentro de los movimientos de independencia. Hay que preguntarse por qué nuestra historia nos enseña acerca del 5 de noviembre de 1811 y del 15 de septiembre de 1821 y no nos enseña, por ejemplo, acerca del motín independentista de junio de 1810 que se gestó en Usulután y terminó involucrando al resto del oriente de El Salvador. ¿Por qué no se nos enseña tampoco respecto a las otras 3 actas de independencia suscritas en 1823 y que son las que finalmente constituyen a las Provincias Unidas del Centro de América o la República Federal Centroamericana como la conocemos? ¿Por qué hay tantos elementos que no se nos mencionan en las escuelas, en los colegios, en los libros de texto? ¿Qué ha fallado para que esa información no llegue hasta nosotros? Conocer la independencia y conocer los otros procesos vinculantes y vinculados durante el siglo XIX es lo que nos otorga de alguna manera el tema de las identidades a los salvadoreños, identidades locales, identidades nacionales, identidades regionales, identidades transnacionales en la actualidad. Eso creo que tenemos que discutirlo como país, como personas, como residentes dentro y fuera del territorio nacional. Son los elementos que debiéramos de estar, más que salir a marchar, más que aguantar el sol, más que escuchar el himno nacional todos los días, más que recitar de memoria la oración a la bandera, más que saber la simbología alrededor de los principales elementos, como la bandera, como el escudo, lo que debiéramos de estar discutiendo realmente es cómo todo ese proceso de independencia tiene que ver con nosotros en la actualidad. Muchas personas alegan que no hay que celebrar la independencia porque no existe, porque nunca ha existido. Confunden la independencia política con la independencia socioeconómica. Vivimos en un mundo interdependiente. En la actualidad, ni Estados Unidos, Rusia, China, India, Brasil, ninguna de las grandes potencias del mundo es independiente del todo. Vivimos en un mundo en el que todos dependemos de alguna manera de otros. Entonces, en ese sentido, el alegato de que no existe la independencia resulta falso y un tanto vano. En ese sentido, tenemos que ver cómo fue construido nuestro territorio nacional. La pregunta sabida y consabida de por qué El Salvador se quedó chiquito, como que si la independencia fue un acto de repartición de tierras, o por qué definitivamente hubo familias que aprovecharon el proceso de independencia,
cuando la verdad es que a lo mejor no solo lo aprovecharon, sino que perdieron los escasos recursos que ya tenían, porque hay quienes ahora están mencionando que la provincia e intendencia de San Salvador era sumamente pobre al momento de la independencia. Entonces creo que esa es una invitación que tendríamos que hacernos entre todos. En lugar de seguir los patrones tradicionales de celebración en este mes de septiembre de 2016, deberíamos de poner de nuestra parte y hacer un gran proceso de discusión de lo que entendemos como independencia en el Reino de Guatemala. Definitivamente creo que todos ganaríamos con una discusión de esa naturaleza. Abramos la mente, abramos los espacios a todo lo que tenga que ver con un proceso de revisión de lo que conocemos acerca de la independencia. No nos cerremos a creer que todo lo que ya sabemos es la única verdad respecto a ese proceso de independencia del Reino de España. Tenemos que estar abiertos, tenemos que estar confiados en que desde que estuvimos en la escuela primaria hasta la fecha, se han realizado otras investigaciones, otros trabajos, otras pesquisas en archivos y que necesitamos conocerlas. Así formaremos patria, así aspiraremos a ser algún día una nación. Mientras tanto, nosotros, los que estamos trabajando por la cultura nacional, podemos decir que esa es nuestra manera más óptima y más práctica de hacer patria entre todos. Comencemos septiembre no solo levantando nuestra bandera, sino también haciendo una profunda discusión respecto a la independencia, no solo de El Salvador, sino la independencia centroamericana. Nacimos como países unidos, nacimos como naciones vinculadas unas con otras, nacimos como estados vinculados unos con otros. Aspiramos a hacer algo en la historia en los años que siguen.